Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy GU y bienvenidos a un nuevo video. En los videos pasados estuvimos hablando acerca de cómo es que creamos nuestro sistema de creencias, cómo es que enfocamos nuestros sentimientos a la situación en la que estamos viviendo y también cómo es que nosotros interpretamos las cosas que nos suceden día a día. ¿A qué me refiero con esto? Habíamos hablado sobre un ejemplo que cuando eres niño, estás en la escuela y de repente alguien apaga la luz y vemos cómo hay múltiples reacciones en ese momento. Hay niños que gritan, hay niños que se ríen, hay niños que se enojan. Es una explosión de emociones de diferentes perspectivas, de diferentes tipos de educación, diferentes tipos de enseñanza que han recibido cada uno de estos niños. Entonces, de acuerdo a cómo vamos creciendo, es como se va formando nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores. Y eso a la vez cuando estamos en medio de una situación, ya que somos personas grandes, jóvenes, adultas, dependiendo de la edad que tú tengas, es como nosotros vamos a ir afrontando ese tipo de situaciones con todo lo que hemos ido aprendiendo en base a nuestra experiencia, en base a lo que hemos visto de otras personas o el ejemplo que hemos tomado de nuestras guías o de nuestros padres. Es importante que tengamos en cuenta que no solo está nuestro sistema de valores activo cuando nos enfrentamos a una situación, también están nuestras emociones. Y es importante conocer con qué emociones reacciono ante una situación o cómo manejo mis emociones a la hora de estar ante un problema, a la hora de estar en una situación complicada y también cómo reacciono cuando tengo buenas noticias, cuando tengo resultados, cuando logro lo que esperaba, cómo hacer que todo lo que pase en mi vida funcione para mi bien. Tener en claro que todas las cosas que nos pasan son circunstancias, no son buenas ni malas, todo va a depender de la forma en la que tú las veas, en las que tú decidas interpretar esa situación. Hablábamos también que muchas cosas no las logramos o no tomamos acción simplemente porque nos detienen las emociones. Si yo estoy en una situación y tengo demasiado miedo porque no sé qué es lo que vaya a pasar, entonces no hago nada. O está el otro extremo que yo quiero hacer todas las cosas, entonces me meto a múltiples actividades y luego ya no puedo cumplir con ninguna de ellas porque estoy súper saturado de actividades, de responsabilidades, de trabajo, de estudio. Eso también nos puede afectar. Con lo que vimos en los videos anteriores, ya tenemos una base para entender que nuestras emociones están siempre activas todo el tiempo, pero también podemos aprovecharlas ya sea para nuestro bien o para nuestro mal. No solo eso, sino que vamos a tener una mejor perspectiva, vamos a saber identificar cómo me estoy sintiendo ante una circunstancia. Veíamos también que una de las claves para poder lidiar con estos problemas o cómo mejorar nuestra perspectiva es cambiando nuestros conceptos, nuestro autoconcepto, el entender que si hay alguna situación difícil, entender que yo tengo la capacidad de poder sobrepasar esa situación, entender que ningún problema es demasiado grande, pero también entender que la responsabilidad que yo tengo es la de ir sobre el problema, enfrentar la situación y resolverlo. Ser personas que resuelvan. Ya entendiendo todo lo que hemos estado hablando, hay otro punto importante. ¿Por qué tengo miedo de enfrentar los retos? Se responde con esto. ¿Qué opinión tienes de ti mismo? ¿Cuál es tu autoconcepto? El autoconcepto es la percepción que tú tienes acerca de quién eres. Y hay que entender una cosa, saber quién soy no tiene que ver no solo con mi nombre, con mis actitudes, en dónde vivo, dónde me encuentro, tiene que ver con tus capacidades, tus habilidades, tiene que ver con tus gustos, tiene que ver con tus metas, tiene que ver con lo que quieres lograr en tu vida, con las cosas que también te afectaron en un pasado, con los problemas o traumas que tal vez estés cargando. El estar conscientes de nuestro autoconcepto nos va a llevar a comprender por qué es que enfrento las circunstancias de cierta manera, o más bien por qué me siento de tal forma cada vez que recibo alguna noticia, dependiendo de si sea buena o mala. Y eso también me va a ayudar para poder desarrollar un buen sistema de relaciones, un buen sistema de resultados, un buen sistema de poder alcanzar la plenitud, poder estar a gusto y satisfecho con lo que estoy haciendo y con quién soy. El autoconcepto es la perspectiva que tú tienes acerca de ti mismo. Esto es un poco más introspectivo. Vamos a estar haciéndonos varias preguntas acerca de nuestra personalidad, porque al final tiene que ver mucho con cómo nosotros estamos procesando esa información y cómo en el hoy
la voy a aplicar o no, o al contrario, la voy a cambiar o la voy a mejorar. Todos los días estamos cambiando, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, no hay que echarle 100% la culpa al pasado, tampoco hay que tener miedo del futuro, simplemente enfocarnos en el hoy y el ir cambiando día a día para que podamos mejorar, y entonces conforme vaya avanzando las temporadas de nuestra vida, vayamos en aumento, vayamos en mejora, vayamos en perspectivas más altas, metas, objetivos, que podamos estar con los pies en la tierra y poder enfocarnos en tener una mejor vida. En el video pasado tomábamos el ejemplo de un personaje bíblico que hablaba sobre un profeta y su asistente o su siervo, que al ver que había un ejército que estaba a punto de ir por ellos, de atacarlos, de arrestarlos, el siervo estaba muy asustado, no sabía qué hacer. La perspectiva que él tenía, el cómo se sentía, era una mezcla de emociones negativas. Pues sale el profeta y él contrarresta esa situación, o bueno, esa reacción, con una actitud calmada, serena, de confianza, no solo viéndolo del lado de que lo hacía para que no se asustara su siervo, sino que lo hacía porque él estaba consciente de que esa situación podía tener un resultado diferente. Él estaba consciente de que las cosas no siempre son como aparentan. Y vuelvo al punto, hay una frase que me gusta, que las noticias solo son noticias, no hay buenas ni malas, solo son noticias. Todo depende de la perspectiva con la que tú tomes las cosas. Hay otro ejemplo en la Biblia, enfocándonos en esta pregunta que hicimos sobre qué opinión tienes de ti mismo. Hay un personaje en la Biblia que se llama Moisés. Creo que todos ubicamos a este personaje y la historia que lo rodea a él. Este hombre fue príncipe de Egipto, tuvo la mejor educación, tuvo un buen estatus económico, él estaba en la realeza, conocía muy bien la cultura egipcia, también conocía todo lo que tenía que ver con sistemas tributarios, era una persona muy capacitada en el área de la administración. Moisés era un hombre que tuvo una formación increíble, pero su trasfondo es que él no era egipcio, él era hebreo, él era israelita. Su madre era una esclava, ella lo ocultó y lo arrojó al río en una canasta para que no mataran a su bebé. Lo encuentra la hija del faraón, ya lo adopta, él termina creciendo y conociendo mucho de la cultura egipcia. Tiempo después, Moisés está viendo cómo trabajan los esclavos israelitas. Un soldado egipcio está azotando, está castigando a un israelita, a un esclavo. Él se enoja y prácticamente lo mata. Después de eso, Moisés huye y prácticamente se convierte en un fugitivo de su estado de vida que tenía, digámoslo, tranquilo, a un estado de vida en el que tiene que estar huyendo, en el que vive con miedo, en el que vive angustiado, en el que tal vez viva deprimido, o no solo eso, sino que con una sensación de culpa terrible. Él está pasando por un proceso emocional muy difícil y yo siento que muchas veces nos encontramos en ese tipo de situaciones.